Muchas gracias por esta oportunidad. En realidad, generalmente cuando uno es el último en hablar, puede decir, bueno, ya se ha dicho todo, así que... Yo creo que en realidad sí se ha dicho todo, particularmente creo que la exposición de la que recién hace Alfredo, contiene una cantidad de los temas que yo pensaba tratar hoy día. Pero que de todas maneras creo que es importante enfatizar algunos, mencionar algunos menos tratados y entregar una opinión sobre algunas cosas. Algunas de ellas se ha referido también Enrique. Yo entiendo que este panel es necesario, importante hoy, porque Argentina se apresta a iniciar un nuevo ciclo. Y en ese nuevo ciclo, y voy a referirme a esa parte más al final, ese nuevo ciclo está de alguna manera vinculado a una forma distinta de mirar el mundo, de mirar lo que pasa en la economía mundial, en la política mundial y también en América Latina. Y claro, el primer aviso que hay que pasar es que las cosas están mucho más mal que hace algunos años atrás. Cuestión que en realidad no hemos mencionado mucho de la economía mundial, creo que algo se dijo, pero por lo menos una referencia a la política mundial, porque la política mundial atraviesa por un momento muy difícil. Esto no es lo que se decía, como uno siente cuando estaba por ahí el año 89, 90, cuando se cayó el muro de Berlín y se prometía un mundo mucho más pacífico, más abierto a la competencia económica que a la competencia política, el fin de la geopolítica, la eliminación de las grandes fronteras y las grandes divisiones del mundo. Y hoy tenemos una situación en que el mundo está, yo diría, en una situación, es tremendamente complejo. Hoy día hay más conflictos en el mundo que los que había en el periodo de Guerra Fría. Hay más guerras abiertas en el mundo que las que había en el periodo de Guerra Fría. Muchas de ellas se concentran en la misma parte, en el mismo lugar, la zona del Medio Oriente, el norte de África, etcétera. Pero nos amenazan a todos, ¿no? Nos amenazan a todos y creo que, por lo tanto, recordar que hoy día vivimos un mundo difícil desde ese punto de vista es importante. Hoy día leía que se van a bombardear nuevamente, que otro país había decidido ir a tirar sus bombas a Siria. Bueno, van a tirar todas las bombas que sea, pero las cosas que pasaron ayer no se solucionan con bombas. O sea, a mí me mandaba un breve WhatsApp mi hijo hoy día desde Estados Unidos, en que en 5 líneas me dice lo que pasa. Me dice, eran marido y mujer, eran ciudadanos norteamericanos, compraron las armas de manera legal, le dejaron su hijo de 6 meses a la abuela y se fueron a matar gente a un evento que era un evento de discapacitados. Esa es la dimensión del problema que tenemos y no lo vamos a resolver puramente con bombas. Yo creo que realmente el mundo atraviesa un problema, un periodo bastante grave desde el punto de vista de su convivencia y hay que entender que eso está pasando hoy día. Y la economía no acompaña mucho, ciertamente la economía mundial está en un momento difícil, un momento complejo. No es nuevo para nosotros, no voy a dar muchas cifras, no es nuevo para nosotros la repercusión que eso tiene. Hace 20 meses, el economista principal del Fondo Monetario Internacional decía primero que la economía mundial iba a pasar por un periodo de crecimiento lento y después decía, más importante para nosotros, decía que algunas economías emergentes que no habían acompañado ese crecimiento, la crisis iban a acompañar ese crecimiento lento en mayor profundidad. Y lo que está pasando es ciertamente eso. La economía mundial este año va a crecer, va a llegar, según las últimas predicciones, más o menos a un 1.9. Pero lo malo, lo que es negativo, es que para América Latina ese crecimiento en las últimas predicciones va a ser negativo. Y esto es preocupante porque empezamos el año que va a terminar con un pronóstico para América Latina que todos nos enojamos cuando el Fondo Monetario lo bajó de 2,7 a 2,5 primero y de 2,5 a 2 después. Y ahora nos dicen que América Latina no va a crecer, va a tener un crecimiento negativo de 0,6, 0,7% este año. Ahora, claro, no nos equivoquemos en esto, Brasil tiene una parte importante que jugar.
Si miramos a Colombia, miramos a Perú es 2,8, miramos a Chile es 2,1, pero ciertamente cuando Brasil va a caer un 3% según el Fondo Monetario, eso ciertamente perjudica a toda la región en la medida que, como decía Alfredo, son una parte muy sustancial de la economía de nuestra región. Entonces enfrentamos un periodo difícil y eso hace que haya un cierto grado de pesimismo en la región. Pesimismo que sobre todo se acrecienta, y aquí entro a tratar algunos de los temas que trató Alfredo, se acrecienta porque pasamos por un muy buen periodo anterior. Yo recordaba cuando él decía que América Latina es el 8% de la población mundial y más o menos el 8% del crecimiento. Bueno, esa cifra era, allá por el año 2000, era menos del 6%. O sea, el crecimiento económico de esta región y fundamentalmente de América del Sur, los demás no crecieron tanto, fundamentalmente América del Sur pasó de menos de 6 a cerca de 8% del Producto Geográfico Bruto Mundial. Esa fue la magnitud del crecimiento que tuvimos en la década anterior. El promedio de 5% no dice todo lo que ocurrió, porque todos sabemos que, repito, la parte norte de América Latina creció menos y hubo algunos países, de los países pequeños, en eso tiene razón Alfredo, algunos de los países pequeños que hicieron 2 dígitos varias veces en una década. La década del 2002 al 2012 no la habíamos tenido en América Latina hacía mucho tiempo. Eso es lo primero. Por lo tanto, claro que sufrimos cuando nos comparamos. O sea, mal que mal, 2,8 para Perú, no es un mal crecimiento en términos absolutos en la situación mundial actual, pero 2,8 para un Perú que había crecido varias veces con 2 dígitos anuales es un problema. Es un problema ciertamente para todos nosotros. Todos nosotros crecimos la década anterior favorecidos por la economía mundial. Claro, hay muchos factores, yo creo que algunos de los que ha mencionado Alfredo ciertamente son los más dignos de mencionar, pero reconozcamos, y aquí Enrique hacía la pregunta, reconozcamos que fue el crecimiento de los commodities el principal factor y el crédito fácil que nos venía también de la recesión en los grandes países industrializados, que tal vez no nos ayudó en la primera parte. No fue lo fundamental entre el 2003 y el 2008. Entre el 2003 y el 2008 crecimos más del 5% y crecimos fundamentalmente como producto del precio de las exportaciones, y de otros factores que aquí se han dado. Y después todavía había crédito disponible. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Ocurre que todos estamos esperando el momento que la Fed va a aumentar las tasas de interés y estamos todos mirando para China. Y la verdad es que en China, es lamentable tener que decirlo, pero China se ha desacelerado su economía y se ha desacelerado también por razones estructurales, no solamente por razones cíclicas. No es que hayan juntado demasiados stocks de materias primas, no es que hayan ya llegado a un cierto tope en materia de consumo, de commodities, etcétera. Es simplemente que también han cambiado una política económica hacia una composición del crecimiento hacia la inversión y las manufacturas en el plano interno. Están mejorando la condición de vida de su gente, están exportando menos, están sacando menos dinero afuera y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Mal que mal, lo que diría yo a continuación, voy a adelantar un poco esto, la reducción de la pobreza en el mundo entero. China da cuenta de casi la mitad de eso, no de la desigualdad, es más desigual ahora que en el año 2003, pero sí de la pobreza. De los más de 1.000 millones de pobres en que cayó la pobreza mundial en esa década, más de la mitad son de China. Hoy día esos pobres requieren ser atendidos, no son ya sus necesidades, las necesidades básicas, son las necesidades que surgen en sectores medios nuevos en los países, y el gobierno chino, a riesgo de su estabilidad, se ve obligado a atenderlo como no hemos visto obligados nosotros. Entonces, no va a volver la economía china. La economía norteamericana sí, la economía norteamericana
ha alcanzado, por ejemplo, niveles de empleo ya varios superiores a los que tenía antes de la crisis. Está creciendo también. Eso va a favorecer probablemente más a los del norte, esta vez al revés, va a ser a los del Norteamérica más que a los de Sudamérica. La economía europea sí muestra señales algo mejores que las otras, que lo que se esperaba, es lo que está por encima de lo que se esperaba, pero todavía son tasas de crecimiento bastante débiles y con condiciones algo, por así, con una mayor lentitud de lo que muchos quisiéramos. Entonces la economía mundial no nos va a ayudar esta vez. No vamos a tener solución por ahí. Nuestros commodities no se van a apreciar como se han apreciado y probablemente en el caso de Chile el precio del cobre se mantenga bajo por un tiempo importante. No se espera un repunte de la economía mundial el próximo año, no se espera que sea mejor que el de este año y no se espera necesariamente que la economía de América Latina crezca mucho, si bien esperamos que al menos alguna reposición haya. En esas condiciones, ciertamente, los cambios políticos que se requieren y que están a la orden que han sido mencionados aquí, van a caer en un momento difícil, Un tema del cual nosotros hemos hablado mucho en Chile precisamente era la necesidad de llevar adelante cambios importantes desde el punto de vista de la desigualdad, exigencias que provenían de los distintos sectores, sectores medios nuevos o medios antiguos que exigían una mejor condición de vida frente al crecimiento de la economía global. Ahora no voy a decir mucho más, voy a decir algo más sobre el crecimiento en un momento más, pero primero quiero agregar otro factor, que también es un factor vinculado al crecimiento. No cometamos el error que hemos cometido durante muchos años de poner por un lado el tema del crecimiento y por otro lado el tema de la desigualdad. Están demasiado vinculados. Y son, bueno, nuevamente cito una fuente para esto completamente incontestable, que es el Fondo Monetario Internacional, que hace 2 años verificaba que las tasas de crecimiento, los problemas de desigualdad en nuestros países se convertían en un obstáculo para el desarrollo económico. Primera vez que lo hacían. Antes trataban primero cómo hacemos crecer, cómo manejamos las tasas de interés, cómo hacemos todas estas cosas, y qué pena si los resultados del crecimiento es que hay desigualdad. No, hoy día el Fondo Monetario dice que la desigualdad es un factor del crecimiento. Y en nuestros países, por Dios que hay desigualdad. Dicho sea de paso, empecemos diciendo la parte buena. En esa década, en la década del 2003 al 2012, la pirámide, la bonanza también alcanzó una parte de la pirámide. Fueron como 80 millones, entre 70 y 80 millones de latinoamericanos los que salieron de la pobreza. Y ese fue un gran resultado, no cabe ninguna duda. Tuvo que ver con 2 cosas, o sea, se acentúa mucho, se habla mucho y fueron buenos los planes de combate a la pobreza que hicieron algunos gobiernos, etcétera. Pero lo principal es que crecimos, o sea, si alguien quiere demostrar una vez más que el crecimiento económico es esencial, absolutamente imprescindible para reducir la pobreza, pues que tiene que mirar a América Latina entre el año 2003 y el 2012, en que una cantidad importantísima de personas salieron de la pobreza. Y cayó en todos los países de América del Sur, probablemente con la excepción de Venezuela, la pobreza cayó sustantivamente. Eso fue un gran logro. Y por último, dejamos también que la década fue buena desde el punto de vista político. Porque finalmente, yo reconozco que muchos podemos no estar satisfechos con los gobiernos que tenemos, pero nunca habíamos tenido solamente gobiernos elegidos democráticamente. Con la única excepción de Cuba, todos los demás gobiernos fueron elegidos democráticamente en la región. Y mientras en los 15 años anteriores a esa década habían caído 17 gobiernos, es decir, un poquito más de uno por año, caído legalmente muchas veces, lo estoy hablando de golpes, ¿no? No habían terminado su mandato. En la década del 2004 al 2005 hasta hoy, solamente 2 no han terminado su mandato. El golpe de Estado en Honduras y el caso de Paraguay que conocemos. Esos son logros, ¿no? O sea, la gobernabilidad, o sea, la capacidad de mantener. Efectivamente hay un cambio en el concepto.
porque hoy día por eso muchos hablan de gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Si bien en español se usa generalmente gobernabilidad para las dos cosas, en inglés ya está consagrado, governability y governance ya son conceptos distintos. Una cosa es la estabilidad del gobierno, la capacidad de tener gobiernos democráticos estables, eso es gobernabilidad. Otra cosa es que gobiernen bien y que hagan las cosas que la gente espera que hagan, y eso creo que hoy día se tiende a llamar más gobernanza. Yo creo que ha aumentado mucho la gobernabilidad ciertamente en nuestra región, es una región más estable, eso es importante, pero al mismo tiempo la calidad del gobierno no se ha desarrollado de la misma forma. Alguien lo dijo, algún senador de otro país lo dijo en algún momento, nosotros tenemos democracias, pero no tenemos suficientes repúblicas todavía. Repúblicas tiene el concepto que precisamente engloba lo que decía Alfredo, es decir, primero que nada el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones, la existencia de instituciones que son capaces de hacerse cargo de los nuevos problemas de la sociedad. Pero no olvidemos, como digo, que como venimos de una década de abundancia, los nuevos problemas de la sociedad son más que antes, pues, porque la gente aspira a vivir mejor, o por lo menos aspira a que en un periodo de crecimiento lento no la bajen de nuevo al nivel de la pobreza, pues. O sea, no nos engañemos, si hoy día, como está a punto de hacerlo, el Banco Mundial baja la tasa de pobreza, o sea, la cifra de pobreza, aumenta la cifra que considera pobres de 1,2, que es la actual, a 1,5 dólares diarios, ya se queda un montón de gente dentro de la pobreza otra vez. Y realmente ese es un drama para mucha gente que no está dispuesta a soportar. La exigencia de transparencia se ha hecho mucho mayor en democracia. La gente sabe que tiene una posibilidad de exigir y naturalmente exige. Por lo tanto, este gran tema de la desigualdad en democracia es un tema que es muy complejo, no lo podemos negar. Nuestros ciudadanos no van a aceptar por mucho tiempo mantener una situación en que el Estado sigue teniendo los niveles de corrupción. O sea, yo le agradezco a Alfredo que haya mostrado las tablas de Transparencia Internacional, y yo soy presidente de la sección chilena de Transparencia Internacional, y realmente es una cosa que se constata. O sea, la gente quiere transparencia, quiere saber lo que hace su gobierno, busca eso, y sus gobiernos, desde el punto de vista de la calidad del gobierno, no lo están dando eso. El tema que no hemos tratado aquí, para ir caminando más rápido, el tema que no hemos tratado aquí fue uno que Alfredo sí mencionó mostrando cifras, pero que curiosamente no ocupa mucho la agenda de los políticos. Hace mucho tiempo que nosotros tenemos la idea de que los temas de la criminalidad y del delito son para técnicos. Pero si ustedes hacen encuestas, no conozco las argentinas, ¿no? Pero conozco una curiosidad, la última encuesta del Latino Barómetro en Uruguay y en Chile, y es que, aunque es cierto, ciertamente las cifras de homicidios son menores que en otros países, la principal preocupación de la gente es la violencia y la delincuencia. O sea, los ciudadanos argentinos los ciudadanos uruguayos o chilenos no parecen entender que sus países tienen las menores tasas de delincuencia, al contrario. Lo que acaba de ocurrir en mi país hace una semana y media atrás es insólito. La principal institución del país muestra muestra cifras de criminalidad que disminuyen notoriamente lo que se denomina la pregunta que es la más conocida, ¿no?, de victimización. Usted o alguien de su familia o alguna persona cercana a usted ha sufrido en el último año algún delito, baja en un 8%, no, en un 5%, perdón. Y en cambio la tasa de gente que dice que está preocupada, que está asustada de sufrir algún delito, sube un 9%. Echémosle la culpa a la prensa, echémosle la culpa a la televisión, lo que se quiera, pero que este es un problema que los políticos más vale que nos preocupemos de él, no cabe duda que lo es. Porque para la gente hoy es el principal problema de la región, para la gente que contesta las encuestas, por lo menos. Entonces, desigualdad y criminalidad son asuntos que no podemos dejar de considerar si hablamos de una nueva capacidad para gobernar en la región.
Y yo creo que ahí están básicamente algunas de nuestras carencias. Yo quiero referirme solamente a dos. Todos ustedes conocen mucho mejor que yo, era de aquí, uno de los grandes politólogos del continente, el fallecido Guillermo O'Donnell, que alguna vez dijo que le había pasado una parte de su vida luchando contra el autoritarismo, otra parte de su vida hablando de las necesidades de la transición democrática, y otra parte de su vida, la última, preocupado de criticar la democracia que se había construido. Y criticar sobre todo, él usa el término en inglés, lo voy a usar como él, la falta de accountability de nuestras instituciones. Fíjense ustedes que si ustedes miran el panorama de América Latina, en general las elecciones son elecciones limpias, no son un problema. Los líderes, en general, hay uno por ahí que tal vez no, en general se someten al veredicto de la gente cuando va a votar. Pero luego asumen su misión como una misión que no debe tener límites. Y prácticamente se quejan de todos los mecanismos de rendición de cuentas como si fueran mecanismos que son una traba, no los miran como una parte integral del sistema democrático, sino como una traba al cumplimiento de su misión. Eso tiene raíces muy profundas, probablemente alguien lo decía esta mañana, tiene raíces en un estilo político, una forma política caudillista que surgió en nuestras naciones hace muchos años y que nunca se ha ido por completo. La idea de que alguien me va a resolver mis problemas, muy propia de la situación de desigualdad que siempre se vive. Vamos a elegir un hombre que nos va a resolver nuestros problemas. Y si lo hace la primera vez, un hombre o una mujer, por cierto, y si lo hace la primera vez relativamente bien, lo vamos a volver a elegir. Y si no, después lo queremos elegir de nuevo. Y resulta que hoy día tenemos una situación de ese tipo en la región, reconozcámoslo. Tenemos un crecimiento nuevamente de los liderazgos individuales. Yo creo en el liderazgo, Alfredo, por favor, pero creo en el liderazgo democrático, y el liderazgo democrático por lo general es colectivo. Por lo general es colectivo. La falta de rendición de cuentas, de indisposición, tiene que ver con una percepción de la democracia que es equivocada y que tenemos que corregir. Y aquí el segundo tema del cual es necesario hablar y para llegar al final ya. Voy a hablar de Argentina directamente, ¿no? O sea, la verdad es que a mucha gente sorprendió, por cierto, desde el exterior. Mire, yo estoy mirando desde Chile esto. La verdad es que la performance de Macri en la primera vuelta resultó espectacular. Impresionante, nadie había pensado que fuera a sacar tantos votos. Y luego es lógico, eso le dio un impulso para ir a lo que finalmente ocurrió, a su victoria. Pero en la victoria las cosas tendieron a normalizarse un poco y a tener una diferencia de menos de 3 puntos en total en la elección, pues. Entonces la pregunta ¿es posible llevar acá adelante la cantidad de transformaciones que se tienen con ese margen? ¿O una tarea fundamental que yo sé que el gobierno quiere asumir, va a ser el ampliar sustantivamente la base de apoyo que tiene la ciudadanía de este país? Es cierto lo que dijo Alfredo, de que en Chile se vivió un periodo muy excepcional, que tuvo muchas características y que nos llena de orgullo cuando hablamos de él, sobre todo los que llegamos al gobierno recién en 1990, y los que fue 1990, que eran los tiempos precisamente de Edgardo Beni y con Enrique Correa, y gestionando la transición con el presidente Elwin. Después nos tocó a otros, pero había una cosa bien notable, y es que por alguna razón imperaba un consenso político que en muchos países no existe. Había acuerdos políticos importantes. Poca gente recuerda que en el proceso del plebiscito para terminar con la dictadura militar, se formó lo que se llamó la concertación de partidos por el no, cada partido de centro y de izquierda sobre todo, pero que poco a poco fue cambiando y terminó llamándose concertación de partidos por la democracia. Es decir, estaban todos de acuerdo. Y no solamente estaban de acuerdo, sino que de alguna manera fueron desarrollando aquello que se llama un proyecto nacional.
Que ya terminó, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Alfredo, eso yo creo que eso ya pasó. 25 años, ahora 25 años no es malo, no fue una transición, fue un proyecto nacional, eso es lo que duran los proyectos nacionales. Y estaba integrado por una cantidad de objetivos que todos compartíamos, perdón, que algunos compartíamos, pero no todos. Y sin embargo se fueron convirtiendo, o sea, las políticas económicas que se llevaron adelante, la forma en que se examinó el tema de los derechos humanos, el rechazo a la idea de que el Estado no tenía nada que ver en la distribución, porque eso se decía mucho, el Estado no tiene nada que ver en la distribución, aquí es el derrame lo que va a distribuir mejor. La creación de servicios sociales, etcétera. Bueno, hoy día son temas que nadie discute. Ese proyecto nacional choca hoy con nuevas realidades, con nuevos problemas. Pero fue un gran periodo que vale la pena recordar. La economía del país creció, como decía Alfredo, no solamente eso, creció la infraestructura, la economía del país se abrió. Por lo demás, si estamos hablando de consensos nacionales, yo recuerdo perfectamente cuando votamos la ronda Uruguay en el Congreso Nacional por unanimidad en las dos ramas del Congreso, de izquierda a derecha, ¿no? Todos la votaron por igual. El acuerdo con el Mercosur con 3 votos en contra, en el Senado de 3 senadores de provincias agrícolas, por cierto, siempre algo que ocurre, contra más de 40 que lo votaron favorablemente. O sea, la forja de consensos, de acuerdos reales sobre cómo gestionar la economía, es fundamental. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que yo pienso que voy a terminar aquí, se termina. Yo pienso que esa es la función de la política. O sea, han habido muchas definiciones de la política, pero para mí la que más me gusta es que es una actividad, para no hablar de ciencia o técnica, ¿no? Una actividad que consiste en armonizar intereses diversos en sociedades complejas. Lo que Gabriel Almond llamó hace mucho tiempo acá la asignación de valores por vía de autoridad, es decir, a quién le toca qué, en qué condiciones y cómo se gestiona toda la sociedad. Abdicar de eso, y esa es mi preocupación, que yo comparto con algunas preocupaciones de Chile con Alfredo, que me preocupa hoy día, abdicar de eso es un desastre. Ningún gobierno, ningún grupo, ningún sector político puede abdicar de ejercer la función de conciliar los intereses diversos que existen en la sociedad a través de la gestión gubernamental. Porque lo siguiente, yo creo que eso es el mensaje que yo daría, sería, ojalá el nuevo ciclo, ojalá exista la visión, la disposición y la generosidad para transformar el nuevo ciclo en un proyecto nacional. Yo creo que ese va a ser el momento en que realmente este país al cual alguna vez un gran economista brasileño, Hélio Jaguaribe, dijo que Argentina está condenado al éxito. Esa fue la expresión, dijo, este país está condenado al éxito. Al final puede surgir porque tiene una inmensa cantidad de recursos y cosas que Alfredo decía, nosotros no tenemos. Por ejemplo, la imaginación, esencial en toda conducta humana, o en toda empresa humana. Yo estoy convencido que eso se puede lograr, repito, en la medida en que haya la disposición para forjar consensos y forjar un real proyecto nacional para esta experiencia que ahora comienza. Muchas gracias.